buenas tardes, bienvenidos hoy martes 28 de junio a La Tertulia, aquí en Biosfera Televisión. Estamos viendo unas imágenes del día de hoy en el que se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTB, entre otros lugares, en la isla de Lanzarote, que se ha volcado totalmente con este día y que además ha organizado una serie de actividades muy variadas por todos los municipios. Estas imágenes pertenecen, como estamos viendo, al Cabildo de Lanzarote. Vamos a presentar aquí en plató a nuestro compañero periodista Domingo Rivero, que nos acompaña en la jornada de hoy. Muy buenas tardes, Mingo. Hola, ¿qué tal? Y también a nuestro compañero Josué Duarte, presidente de la asociación Lance en Tierne, quien nos va a hablar precisamente de este día. Muy buenas tardes, Josué. Muy buenos días, Paola. Muy brevemente, pero cuéntanos, ¿qué han hecho por este día? ¿De qué forma se ha volcado Lanzarote por el Día Internacional del Orgullo LGTBI? Pues hoy estamos de doble celebración. Por un lado celebramos los acontecimientos ocurridos el 28 de junio en 1969 en Stonewall, pero por otro lado también se celebran los 30 años de lucha por parte de la Federación Estatal aquí en España, así que son dos celebraciones importantísimas. Este año con además triple celebración porque ayer mismo el Consejo de Ministros pues aprobaba esa ley trans que se someterá a las enmiendas de los distintos partidos políticos, y ahí veremos las caras de más de un partido que se tendrán que posicionar con respecto a esa ley de forma abierta, y habrá momentos de absoluto debate necesario también para los derechos de la comunidad LGTBI, que estamos deseando como agua de mayo que esa ley se ponga en marcha lo antes posible. La verdad que esa ley trans era punto de debate entre muchos medios también nacionales ayer, entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de que se apruebe esa futura ley. Josué, cuéntanos, Lanzarote, ¿de qué forma ha celebrado este día? Se han organizado diferentes actos por distintos municipios que se han sumado a la iniciativa izando bandera LGTBI, y en algunos casos también con lectura de manifiesto. Hay que decir que Arrecife, San Bartolomé, Tías y por supuesto el Cabildo de Lanzarote, en representación pues, de todos los lanzaroteños, han formado parte de esta celebración, y asociaciones como la nuestra, Lance en Tierne, hemos estado ahí, pero también por la tarde habrá también una expansión de esta celebración, ya que Playa Honda, precisamente justo aquí al lado, se suma a la iniciativa, y leeremos manifiesto también allí, y no deja de ser pues una patita más, un avance pequeñito pero necesario, una lucha que tiene que realizarse todos los días del año, como no puede ser de otra forma, y de eso y mucho más hemos estado haciendo desde Lance en Tierne, que somos además pioneros junto con el Cabildo de Lanzarote, el área de empleo, llevar iniciativas necesarias como la que hemos hecho, que es la formación para personas LGTBI en situación de desempleo. Hay que decir que lamentablemente a día de hoy muchas personas, por el mero hecho de su orientación o su identidad, tienen difícil acceso a un determinado puesto de trabajo, en el que a veces en una entrevista laboral te pueden hacer preguntas sobre tu vida privada, con quién te acuestas, con quién te levantas, que son cosas absolutamente inimaginables, pero a día de hoy existe, y les damos todas las herramientas necesarias para afrontar ese tipo de situaciones y acceder a un puesto de trabajo tan necesario es para la comunidad LGTBI, que hay que decir que los derechos LGTBI son transversales, ocupan diferentes ámbitos: el laboral, el social, incluso el turístico, porque hemos hecho hincapié además nosotros, y estamos poniendo ya casi en marcha el primer foro LGTBI turístico de la isla de Lanzarote, para poner en el debate y poner sobre la mesa de qué forma la comunidad LGTBI lanzaroteña se podrá beneficiar de unas políticas encaminadas a atraer un turista amigable con la comunidad LGTBI, un turista LGTBI friendly. Pues nos irás contando también sobre este aspecto, porque creo que no se habla tanto en el aspecto turístico, como dices, pero que también es fundamental. Queda muchísimo por hacer, lamentablemente, pero seguiremos luchando y seguiremos apoyando y respaldando. Creo que mañana estarás también con nuestra compañera Ove, Josué, en el magazine de Ove, para contar más profundamente todo lo que ha ocurrido en el día de hoy y ahondar más en esto del Día Internacional del Orgullo LGTB. Muchísimas gracias, Josué. Gracias. Seguiremos con actividades en el día de hoy en Lanzarote. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hacer también activismo, porque esto es una iniciativa activista al que puedan dar voz y dar pie a que podemos hablar los diferentes activistas LGTBI. Para eso estamos los medios de comunicación, siempre lo digo. Muchísimas gracias, José. Por supuesto que sí, estamos para dar voz a quien la necesita, en este caso del colectivo LGTBI siempre. Bueno, Domingo, pasamos a otro tema totalmente diferente, pero también forma parte de la actualidad. Antes de introducirnos en la entrevista, por cierto, que tendremos hoy con Carlos Espino, jefe del Gabinete de Presidencia del Cabildo de Lanzarote, tendremos guaguas nuevas. Sí, además los centros turísticos han anunciado la licitación de 6 guaguas híbridas para
se ha tenido que coger híbridas y no eléctricas porque las montañas de fuego, por su orografía, la ruta de los volcanes, es el mejor vehículo para eso. Hemos ido, aprovechando que se presentaba hoy la Bienal, hemos hablado con el gerente de los centros turísticos, con el consejero Benjamín Perdomo, que nos va a hablar de en qué consiste esta operación. Bueno, consiste en tener conciencia ambiental, consiste en seguir fundando las bases de esta empresa y consiste sobre todo en cambiar pues, ese modelo de gestión obsoleto que se estaba gestionando en los centros y que hemos puesto pues, punto y final, ¿no? Yo creo que la adquisición y la licitación de 6 guaguas híbridas habla de ese cambio que llevamos haciendo y que llevamos trabajando durante muchísimo tiempo y va a suponer evidentemente un ahorro considerable de emisiones de CO2 y una apuesta por la modernización de la flota de la empresa. Son 6 guaguas híbridas porque son las que mejor se adaptan a la ruta de los volcanes, porque tenemos pendientes incluso de una inclinación de 25 grados, con lo cual no podemos introducir guaguas eléctricas, sino híbridas, porque son las que mejor se adaptan. Contentos del cambio, yo creo que es una apuesta importantísima, aumentar la flota, eso nos va a permitir no tener que depender de contrataciones externas, así que pues muy contentos, seguimos actualizando la empresa, seguimos fundando la base de la empresa sobre unas bases sólidas y sobre todo que miren al futuro y que sean pues sostenibles medioambientalmente, como no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, la inversión asciende a 1,8 millones de euros, son casi 2 millones de euros de inversión. Nosotros acabamos de sacar la licitación, el pliego. Nosotros calculamos que en un mes y medio aproximadamente esté adjudicada la empresa que sea la ganadora de esta licitación y contamos con los problemas de suministro que existen en el mundo, no solo en Lanzarote, sino en el mundo, que en 7 meses aproximadamente ya tengamos las guaguas, entre 7 y 8 meses entre la licitación y los meses que te comentaba para poder tener ya las guaguas en funcionamiento en el Parque Nacional de Timanfaya. Bueno, pues claro que sí, también camino de la sostenibilidad, también en el asunto del transporte, en los centros turísticos, en este caso en la ruta de los volcanes. Ahora sí, ya estamos en tiempo de entrevista y lo hacemos tal y como ya habíamos comentado previamente con el miembro de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista, Carlos Espino, también del Gabinete de Prensa de Presidencia del Cabildo de Lanzarote. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Y gracias por compartir una nueva jornada con nosotros. Gracias a ustedes por invitar, que por casualidad ha habido 2 fines de semana seguidos que no he podido venir y los echaba de menos una barbaridad. Y por eso queríamos estar contigo hoy, porque hay muchísimos asuntos que contestar, donde también se te ha mencionado estas últimas semanas, y vamos a empezar por el caso de Pedro Sanginés. Yo no sé si te sorprendió o no esa última decisión de la justicia con el asunto del caso de la desaladora, y también lo que vino después, posteriormente, que fue esa rueda de prensa en la que él, entre otras cosas, lo acusó mismo, a la propia presidenta del Cabildo, también a medios de comunicación, pues de que al final todo esto va un poco camino de lo mismo, que es con el único objetivo de inhabilitarlo, decía él. Insisto, no sé si te sorprendió la decisión de la justicia y luego las palabras de Pedro Sanginés. Hombre, la decisión de la justicia, claro que me sorprendió y me imagino que será recurrida por una razón muy sencilla, porque es que tanto la audiencia como el juez instructor, como la fiscalía, determinaban que existía legitimidad, que existía capacidad por parte de los denunciantes, y de repente la jueza se desmarca de ese criterio, dice que no hay legitimidad y por tanto además ni siquiera entra en analizar el fondo. Fantástico, si don Pedro Sanginés con esto tiene un problema menos, pues fenomenal para él, pero no podemos olvidar una cosa, que esto se estaba juzgando porque había una serie de hechos que ya estaban demostrados, y entre ellos uno muy importante, que la incautación de la planta fue ilegal. Una cosa es que no tenga consecuencias penales para él, y otra es que él tuvo que devolver la planta porque la audiencia determinó que la ocupación que se había hecho de la planta era ilegal. Y eso, cuente lo que él cuente en este momento, lo cierto es que habían unos hechos que demostraban que había cometido una ilegalidad. En este momento, por una cuestión de técnica judicial, puede evadir su responsabilidad penal. Eso entra en otro lado. A mí, desde el punto de vista político, lo que me toca aclarar en ese momento es que la crítica que se le hizo siempre desde cualquiera de los partidos, entre ellos el Partido Socialista, es que había cometido un hecho ilegal asaltando una planta, y eso está demostrado. Vuelvo a insistir, tuvo que devolver la planta precisamente porque se lo ordenó la audiencia. Cierto es que después firma un convenio con el propietario de la planta, pero no para devolvérsela, sino para quitarse mutuamente las querellas que se habían interpuesto. Porque el que habla tanto de querellas y lo que dicen los tribunales, hay que recordar
que interpuso como mínimo una querella contra estos señores, hablando, entre otras cosas, de que generaban una serie de impactos medioambientales que sorprendentemente, cuando él se vio denunciado, desaparecieron esos impactos ambientales. Hay que tener muchas tragaderas para acudir a un juzgado diciendo que ahí se generaban problemas de salud pública, y cuando se le pone una denuncia a él, en ese momento desaparecen esos problemas. Eso es lo que hemos criticado desde el PSOE. De todas formas, él dice que precisamente gracias a ese acuerdo se solucionó, por un lado, el tema del agua a los 6.000 vecinos, es decir, regular las tarifas del agua, que hasta ese momento pues estaban pagando más. Es decir, que entiende él que lo que han hecho al final ha sido un bien para la ciudadanía. Probablemente si habla con la mayor parte de los vecinos y vecinas de la zona le dirán que no. Porque en esa época, es un tema que se conoce perfectamente por los afiliados, por la gente que tenemos allí, por la información que se publica, en esa época el servicio de agua tenía una tarifa única que sí es cierto que era más cara que la tarifa más económica de INALSA. Pero ¿qué pasa? Que como la mayor parte de las viviendas tienen jardines, tienen piscinas, son viviendas grandes, su consumo no entra dentro de los tramos bajos, con lo cual, a medida que empieza a subir la tarifa de INALSA, que como todos recordamos va por tramos, se le pone en una posición más cara que lo que estaba facturando antes la empresa. Se puede hacer la comprobación porque lo han dicho en algunas ocasiones, incluso públicamente. En este momento están ingresando más por la venta de agua que antes. Porque, insisto, ahí hay muy poca gente a la que se pudiera aplicar las tarifas de INALSA de los tramos bajos. De todas formas, siguiendo un poco con ese argumento, también fue, que además es de su partido, del Partido Socialista, Jerónimo Saavedra, que no es sospechoso de ser de Coalición Canaria, y vino a incidir en el que había que poner una solución a ese problema. Entonces no escuchamos la declaración de Jerónimo Saavedra, porque Jerónimo Saavedra, la advertencia que le hace al Cabildo no es que haya que solucionar o no solucionar. Lo que dice es, tengo un montón de quejas y el Cabildo nunca me ha contestado, o el consorcio nunca me ha contestado. Y cuando advierte de acciones penales, no es para que haga algo concreto, porque el diputado del común no tiene capacidad de obligarle a ninguna administración pública a tomar una decisión determinada. Lo que sí tiene capacidad es para obligarle a que conteste. Y como este señor se pasó años sin contestar los requerimientos del diputado del común, en ese momento el diputado del común le dijo, oiga, si no me contesta esta vez, ya vamos para juzgado. Pero el diputado del común le dijo, cambie usted las tarifas, intervenga usted la planta, vístese de la carterana. No, porque el diputado del común no puede dar ese tipo de instrucciones. Lo único que puede hacer, insisto en este caso, es exigir que se le aporte la documentación. A partir de ahí él podría hacer un informe con sugerencias o lo que sea, pero no puede obligar a que se tome una determinada decisión. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que Pedro Sanginés mienta constantemente sobre ese tipo de temas. Y, entre otras cosas, ha mentido también con este tema. Ni el agua está más barata para los vecinos de la zona, ni el diputado del común le obligaba, ni el secretario le dio validez, porque, por ejemplo, cuando dice, no, es que la incautación, todo eso está firmado por el secretario y por mí. No son dos firmas iguales. Una, pero no porque sea Pedro Sanginés y sea el secretario. En la administración pública firma el responsable público de tomar la decisión y después quien hace de secretario, que puede ser el secretario del Cabildo o el secretario de un órgano, da fe de que eso se firmó. Dice, esto es cierto, este documento está firmado por el presidente. No se hace corresponsable del contenido de esa resolución. Una vez más vuelve a mentir Pedro Sanginés, que en eso es un auténtico experto. De todos modos, creo que es importante subrayar lo que comentábamos al principio, de que no se llegó al fondo real de la cuestión en sí, que por tanto, independientemente de que se beneficiara o no a esos vecinos, según tu versión dices que no, si se hizo o no, si se hizo de forma ilegal, que no se conoce, da igual que se haya beneficiado, o sea, no son las formas de hacerlo. Se hizo de manera ilegal, sí. Lo ha dicho el tribunal que ordenó devolverla. Lo que se estaba discutiendo es si esa ilegalidad suponía un castigo de tipo penal. Pero la ilegalidad está acreditada, por eso se obligó a devolver la planta, no porque el juez dijera este mes le toca al propietario recuperarla, no, es que ha sido ilegal la incautación. Es decir, que lo que no van a hacer ustedes entonces es ahora pedirle perdón a Pedro Sanginés por estos 8 años que dicen de mancillar su honorabilidad. Pero vamos a ver, es que mancillar su honorabilidad sería si en un momento determinado hubiéramos hecho alguna afirmación que fuera falsa. Nadie dijo, Pedro Sanginés ha hecho algo que no haya sucedido. La crítica que se le ha hecho desde el Partido Socialista, lo mismo que de otras formaciones, o la información que han publicado los medios,
es tan sencillo como las cosas que están acreditadas. ¿Este señor ocupó una planta, sí o no? Sí. ¿La ocupó de manera legal? No. ¿Quién dice que la ocupó de manera no legal? ¿El PSOE? No. Lo dice el tribunal que lo obligó a defenderla, a devolverla. Por tanto, ¿de qué hay que pedirle perdón? ¿De decir las cosas que son ciertas? En absoluto. Es verdad que bueno, lo dijo en la rueda de prensa que ofreció después de esta decisión judicial, achaca todos sus problemas judiciales, fue así lo dijo al Partido Socialista y también a los medios de comunicación. No, la verdad que en ese aspecto no me doy para nada aludida. Si te parece, Carlos, porque además dijo una frase concretamente, y es que el deporte favorito de Carlos Espino era precisamente todo esto que estamos hablando, ¿no? Achacarle todos estos asuntos. Si te parece, vamos a escuchar un pequeño corte para recordar y para poner en contexto también... Si no se puede evitar escucharle. De Pedro Sánchez, sobre todo para poner un poco en contexto, donde también habla, por cierto, del asunto de lo de la compra de la casa y demás, para escucharlo y luego le responde. Vamos a escucharlo. Mi conciencia está impoluta, mis bolsillos cada vez están más vacíos, por razones que ustedes conocen. Mi escaso patrimonio proviene exclusivamente de mi salario, porque no tengo ninguna otra actividad empresarial. Y también les digo que mi voluntad y mi moral están intactas. La operación que envió 15 guardias civiles a mi casa, o cerca de 15, ya se ha levantado el secreto de sumario. Solo les puedo decir que tras el levantamiento del sumario y el estudio, son como 57 autos, no sé, a mí me han pasado 13 o 14. Aún no los he estudiado en profundidad. Decir que siempre he estado muy tranquilo, como lo demostré, sin saber nada, compareciendo ante todos ustedes, 24 horas después de que la Guardia Civil entrara en mi casa. Pero hoy, a la vista de lo que he visto, solo les puedo decir que estoy todavía más tranquilo, si cabe, de lo que ya lo estaba. Porque ni yo he visto, ni su señoría encontrará, ni ha encontrado, ni ha señalado el menor vínculo entre el dinero cobrado por el letrado y los pagos realizados por la compra de mi vivienda. Todos legítimos. ¿Por qué no los ha encontrado? Porque no existen y lo que no existe no se puede encontrar. Bueno, pues dice que lo que no existe no se puede encontrar. No sé si el Partido Socialista, en este caso Carlos Espino, que está aquí con nosotros, tiene la misma opinión. Bueno, yo de entrada pienso que cuando se mandan 15 guardias civiles a la casa de alguien, es por algo. Y más en esta época que parece ser que se quejan todas las administraciones de que hay déficit de guardias civiles para otro tipo de tareas. Por tanto, si los han mandado es por algo. ¿Que él se quede más tranquilo viendo los autos? Puede ser. A lo mejor pensó que le habían cogido alguna otra cosa que él sabe y el juez no se ha dado cuenta y por eso está más tranquilo, pues no lo han visto. Digo yo, porque yo estaría muy preocupado si en mi casa entraran 15 guardias civiles, porque ese tipo de decisiones no se toman a la ligera ni se toman porque sí. Y de todas formas, yo creo que le falta hablar de lo más importante, y es que todo esto nace de una cosa muy sencilla, y es que Pedro Sanginés, por su libre decisión, provocó que su abogado amigo cobrara 1 millón de euros de manera irregular de fondos públicos. Y eso es lo que tiene que responder. Después todo el tema, toda la cuestión, todo el resto de cuestiones son accesorias. Pero no nos olvidemos que este procedimiento nace de que este señor que acabamos de escuchar en este momento, muy tranquilo, muy sereno, con la moral intacta y demás, le ha chutado 1 millón de euros a su abogado amigo. La pregunta que nos tenemos que hacer en este momento es si ese tipo de cosas las podemos aceptar con normalidad. Porque a mí me sorprende en algún debate, pues lógicamente con Coalición Canaria, cuando hablan de presunción de inocencia, entonces que yo no estoy hablando de eso. No, eso ya lo hablará quien lo tiene que hablar. Lo que estamos hablando es normal, es aceptable que sin ningún tipo de concurso un abogado sin más mérito que ser amigo de Pedro Sanginés facture 1 millón. Y cuando digo sin más méritos que ser amigo, lo digo por una cosa muy sencilla. Y es que las primeras facturas incluso van con un tipo de IGIC reducido, que es una bonificación que se le aplica a aquellos que acaban de empezar su actividad empresarial. Y resulta que alguien que acaba de iniciar su actividad empresarial, que no tiene ninguna experiencia en este tipo de cosas, de repente lleva el presidente y le encarga llevar un concurso de acreedores que es de los más grandes que se han producido en Canarias, pero simplemente porque es su amigo. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, con independencia además de que lo que se sostiene en este momento, y parece ser que el juez ha aceptado, por lo menos como hipótesis de la investigación, es que no es solo algo que sea inadecuado, sino que es totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque el abogado se queda con unas costas por valor de casi 800.000 euros que son propiedad de la Administración. Y eso lo hace con la conformidad de Pedro Sanginés.
De ese tipo de cosas es de lo que no le oímos ningún tipo de explicación. Lo mismo que no le hemos oído explicar todavía, que se comprometió en la rueda de prensa anterior a hablar de la vivienda. No sabemos si está escriturada, si no está escriturada, cuánto ha sido el valor, si la tiene registrada, porque lo cierto es que no aparece en la declaración de bienes del Cabildo, que es obligatoria. La declaración de bienes del Cabildo no es yo te cuento lo que se me apetece. Hay una obligación legal por la cual tiene que certificar cuáles son los bienes de su propiedad y comunicárselo a la institución, y ha ocultado ese tipo de datos al Cabildo. Ese son el tipo de explicaciones que tendría que dar. Y luego ya, si todo eso lleva reproche penal, si lo condena tal, eso le toca al juez. Pero de lo que estamos hablando en este momento es de los hechos que conocemos y si este señor considera que eso es adecuado, y sobre todo si sus compañeros de coalición van a seguir defendiendo ese tipo de actitudes. De todas formas, perdona, hablaba del juez. Claro, él vincula todas las denuncias, sobre todo del Partido Socialista, que caen en el mismo juzgado. Ha hablado del juez Jerónimo Alonso en varias ocasiones, pero da a entender como que hay una connivencia, entre comillas, entre el Partido Socialista y ese juez. Es decir, todas las denuncias van ahí. La denuncia se presentó antes de las elecciones, la presentó el Partido Socialista. Ese juez, según él, ha entendido mal todo, es decir, entendió mal esa denuncia, entendió mal lo de la compra. Yo no sé, cuando él habla precisamente de eso, de judicialización de la política, y que ustedes estén utilizando un juez para sus asuntos políticos. Vamos a ver, es que yo vuelvo a insistir lo mismo. Es un asunto político que un abogado se lleve 800.000 euros en costas que son propiedad de la administración. Es que vamos a ver, si todo lo que le toca hacer a los políticos se entiende que está politizado, entonces dar una subvención está politizado, poner una sanción por mal aparcar está politizado, abrir los colegios por la mañana está politizado. Pues claro que las administraciones tienen que tomar decisiones y en este momento poner en conocimiento de los juzgados una serie de hechos que además costó mucho averiguar, y se averiguaron de casualidad porque se le habían ocultado a la empresa pública y al consorcio. De esto nos enteramos cuando aparece Ignacio Calatayud a tratar de que la presidenta le firme una autorización para cobrar una serie de costas. Probablemente oliéndose que en la anterior tenía el problema de que no había nada por escrito ni nada tramitado, porque todo se había ocultado. Cuando vino a tratar de que se le autorizara ese cobro de costas, la presidenta dijo, quieto un momentito, vamos a enterarnos cómo está todo esto, y se empezó a pedir documentación al consorcio. Y ahí es cuando nos damos cuenta, con otro equipo de abogados, porque Ignacio Calatayud se niega a entregar cualquier tipo de documentación y hubo que cesarlo, nos enteramos que se habían producido cobros de costas en otros procedimientos. Entonces, cuando nos enteramos de esto, lo ponemos en conocimiento de los tribunales. Ahora este señor dice que esto es una especie de complot entre el Partido Socialista y el juez Jerónimo Alonso. Él lo ha dicho aquí, pero su abogado, amigo, Ignacio Calatayud, lo dijo cuando presentó la recusación contra el juez. Y han contestado que se deje de chorradas, hombre, por Dios. Es que si fuera cierto eso, este señor lo que tiene que hacer no es manifestarlo en las ruedas de prensa, es ir a poner una querella contra el Partido Socialista, contra el juez Jerónimo, contra la Guardia Civil, contra el párroco de San Ginés y toda la gente que trinque por delante. Pero es que decir ese tipo de cosas es gratis. Vamos a ver, estamos hablando de un magistrado que todas las cosas que ha ido haciendo hasta el momento han sido respaldadas por la Audiencia Provincial. ¿Qué pasa? ¿Que esto es una conspiración contra Pedro Sanginés? Es que ahí va precisamente también. ¿Tienen ustedes miedo de que Pedro Sanginés vuelva a acceder al poder? Es una de las cosas que dice él, que es uno de los objetivos del Partido Socialista, inhabilitarlo, porque precisamente temen que pueda volver a acceder al poder. Son dos respuestas, aunque parezca al mismo tiempo, hay dos respuestas distintas. En este momento no tenemos ningún miedo desde el punto de vista de que sea un rival electoral de una talla enorme. ¿Por qué no? Pero no por altanería, sino porque vamos haciendo seguimiento a los datos demoscópicos y desde luego muy importante eso, sí. No está en el escenario que Pedro Sanginés pueda volver a ser. Dicho eso, como ciudadano, yo no le tengo miedo a que Pedro Sanginés vuelva a ser presidente del Cabildo, le tengo pánico. Le tengo pánico, porque hemos visto lo que ha hecho durante 10 años en las instituciones. Es más, nosotros, y no nos hemos ocultado, llegamos a pactar con un partido que está en nuestras antípodas y lo explicamos claramente. ¿Cuál es el motivo por el que hayamos llegado al pacto con el Partido Popular? Poner fuera de las instituciones a Pedro Sanginés. Pero vamos, que con eso no nos hemos escondido nunca. Lo decimos alto y claro, este señor es un peligro para las instituciones. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a perseguir funcionarios,
porque se ha dedicado a enfrentarse con otras administraciones, porque ha sido incapaz de forjar consenso sobre los grandes temas de la isla, porque es el personaje que están viendo ustedes en esa rueda de prensa. Y aparte de eso, porque regó a su abogado amigo con más de 1 millón de euros. Habla usted de funcionarios, precisamente habla de miserable actitud del Partido Socialista cuando ha arrastrado a profesionales de prestigio en el Cabildo de Lanzarote. Habla de Duchemin y del secretario Francisco Perdomo, que ustedes lo arrastraron por esa denuncia que ahora se ha quedado Pero suelta. si la denuncia no la pusimos nosotros. Es que Pedro Sanginés una vez más vuelve a mentir y a confundir, lo mete todo en la coctelera. Y además, precisamente los únicos que no hemos hablado de esos funcionarios somos nosotros, él sí los nombra. Mire, le voy a decir una cosa, cuando él atacaba de una manera brutal al responsable de la oficina del Plan Insular, hubo gente que nos criticó porque les parecía que hacíamos poco por defenderlo. Y nosotros siempre decíamos lo mismo, que sí lo defendíamos pero sin nombrarlo, porque nos parecía que el funcionario a lo que más tiene derecho es a no ser nombrado, a diferencia de los políticos. Son gente que está trabajando, no se ha presentado a unas elecciones. Nosotros en ningún caso, y desafío a Pedro Sanginés a que lo busque en la hemeroteca, hablamos ni del secretario, ni del que era secretario del Consorcio de Agua, y mucho menos dimos sus nombres, porque no es nuestro estilo. Él, sin embargo, se permite el lujo de arrastrar a cualquiera por el fango, con tal de tratar de salir con la suya. Por eso, insisto, nosotros lo único que hemos hecho, que no fuimos los que pusimos la denuncia, nosotros lo único que hemos hecho es ejercer nuestra crítica política en cualquiera de los ámbitos. Vuelvo a insistir, ¿fue ilegal la ocupación de la desaladora? No. ¿El acuerdo al que se llegó bueno para la población de Montaña Roja? No. ¿Ha salido ganando algo la isla? No. Este señor lo único que ha hecho es meter la pata desde el principio hasta el final. Y precisamente a raíz de eso, independientemente de las decisiones judiciales, como bien dice, los hechos pueden ser más o menos legales, más o menos éticos, con todo esto que le ha ocurrido de último a Pedro Sanginés, ¿cree que Coalición Canaria va a seguir apostando por su persona? Ojalá. Ojalá, él dice que le tenemos pánico. Ojalá encabece para que vuelva a perder por segunda vez con María Dolores Corujo. Ojalá, pues ya perdió una vez. Y le pregunto también, aprovecho, si Pedro Sanginés, que sabemos que claramente es la línea roja ahora mismo por parte del Partido Socialista, si finalmente no apostaran por él, ¿estarían dispuestos en unas próximas elecciones a hablar con Coalición Canaria? Es que Coalición Canaria quedó invalidada desde nuestro punto de vista para los pactos precisamente porque mantenía este tipo de personajes en su fila, y nosotros como partido no íbamos ni de broma a compartir un gobierno con una Coalición Canaria dirigida en la sombra, protagonizada asociación pública por este señor. Si este señor desaparece, pues Coalición Canaria pues volverá a ser un partido para nosotros, que a lo mejor estamos equivocados, pero desde luego los principios que maneja el Partido Socialista con este señor a ningún sitio. De todas formas, no sé si una preguntita. No, si vamos a poner tengo otro corte preparado, por eso digo, pero sí. No, es que no tiene que ver con este caso, como estaba hablando de Pedro Sanginés, porque también ha salido esta semana, ustedes también en boca, pero ahora del alcalde de Teguise, hablando de los famosos esqueletos que también se han metido con ustedes, y dice el alcalde que siempre han respetado la disciplina urbanística en ese municipio, y culpando prácticamente a ustedes de que sí han tenido paralizado el plan insular, así que básicamente... Volvemos a lo mismo, o sea, hay 2 jueces de 2 salas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que se levantan por la mañana y dicen, oye, a ver qué puedo hacer hoy por el PSOE, le voy a poner una multa al alcalde de Teguise. Que las multas no se las hemos puesto nosotros, le han puesto una multa de 1.000 euros y una multa de 500 euros. Vamos a aclarar esto, no es una multa de 1.000 y una de 500, es una multa de 1.000 y 500 que se repetirá cada mes hasta que cumpla con la sentencia. Pero aparte de eso, con la advertencia de que si sigue pasando el tiempo, pueden haber acciones penales. Cuando un tribunal manda una notificación de ese estilo es porque está hasta las narices de recordarle al ayuntamiento que cumpla con su obligación de ejecutar la sentencia. Después la sentencia será importante o no será importante, porque dice, era una sentencia de una pérgola. Vale, el vecino que le denunció por esa pérgola tendrá derecho a que se cumpla la ley, pero es que esa es por una pérgola, la otra es por un hotel que no ha demolido, manteniendo unos esqueletos fantasmales en Costa Teguise que degradan la calidad de la zona, tanto para quien vive en ella como para quienes nos visitan. Es que lo que este señor nos explica es por qué lleva 10 años sin tirar los esqueletos. Les recuerdo, dijo que iba a hacer un concurso de embellecimiento, como si fueran monumentos a la memoria de la corrupción que planteó Coalición Canaria en ese ayuntamiento. O sea, tenemos encima las narices de que los decoramos, pero no los decoró. Dijo que lo iba a arreglar con el plan general, no lo arregló. Ha quedado que tenía convenios con determinadas empresas para coger... Es que no ha hecho nada.
Por eso el tribunal le pone las sanciones. Pero ojo, se las pone a partir del 4º año, que algunas llevan bastante más, porque no ha cumplido con su obligación. O sea, la pregunta que se tiene que hacer en este momento la ciudadanía de Lanzarote y en particular la de Teguise es ¿qué gana Costa Teguise manteniendo eso ahí? Así, él habla de que no le va a crear un problema económico al municipio. ¿Qué problema económico? Empiece usted por requerir a la propiedad que demuela, que no lo ha hecho. Tan solo cuando la propiedad no demuele, llega el ayuntamiento, demuele, pero le pasa los gastos a la propiedad y si la propiedad no paga, embarga la finca, la subasta. Y si necesita ayuda, que pida en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, que con tal de mejorar la condición de la que era una de nuestras principales zonas turísticas, va a tener toda la ayuda del mundo para cumplir con su obligación. Pero insisto, esas sanciones, que sí, nosotros hemos cometido el pecado de hacerlas públicas para que conozca la gente qué tipo de alcalde tiene, pero esas sanciones se las pone los juzgados, no el Partido Socialista. Y aprovecho, Carlos, yo no sé por dónde pasa el futuro de Teguise, lo cierto es que lo que se habla y se comenta es que, bueno, Osvaldo Betancourt está cansado y está como sonando todo un poco a despedida, y antes le preguntaba si le temían a Pedro Sanginés, son rumores, insisto, pero en el supuesto de que fuera Osvaldo el que encabezara esa lista En el en supuesto Cabildo de Lanzarote. que fuera Osvaldo, pues encantados de que sea Osvaldo, pero sí que nos explique una cosa, ¿cuánto va a tardar de aburrirse de estar en el Cabildo? Porque a todos nos ha explicado que lo que quiere es ser presidente de Canarias. Y hemos visto en Teguise, y lo digo yo como habitante de Teguise, que tuvo 4 años de alcalde, que estuvieron razonablemente bien, lo que se puede esperar de cualquier alcalde, pero ya desde la siguiente legislatura, antes de llegar a la mitad, ya estaba el hombre hablando de que lo que quería era marcharse para el Cabildo y con un abandono terrible de sus obligaciones. Eso sí, a él lo llama determinados presentadores para intervenir en la radio. Sí, a las 7:30 de la mañana, aquí estoy en mi despacho y llega uno al ayuntamiento y no está el coche lo tiene delante de la casa. Si hay días que no pasa por allí. Y ahora encima se va para el Parlamento y se enamora. Se enamora, y yo lo entiendo, porque la actividad esa es como para enamorarte de ella, todo lo bonito que es tratar de presupuestos, de leyes y tal. Y el hombre te dices que ni lo mire. O sea, con ese currículum presentarse al Cabildo, que venga. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero sí me gustaría poner un último corte para simplemente responder, porque, bueno, Pedro Sanginés hablaba antes de que se trataba de una persecución por parte del Partido Socialista y de los medios de comunicación hacia él. Es algo que salió en la tertulia de la pasada semana, estaba Echede y Eugenio, lo comentó y además dijo que era algo que les diferenciaba al Partido Socialista con Coalición Canaria, y es que ellos, en su caso, en su momento, con el tema de la cocina de los centros, no hicieron ningún juicio y se mantuvieron al margen hasta que hubo una decisión final. Y eso lo dijo vamos a Echede escucharlo y me Echede responde. Eugenio, que me ha acusado en distintas tertulias de corrupto, por favor. Vamos a escucharlo y me respondes y terminamos con eso. Vamos a escucharlo. Pero, miren, nuestro pronunciamiento con el caso de las cocinas de los centros turísticos y de don Carlos Espino ha sido exactamente el mismo. Por favor. Yo he hablado público... Por favor, ¿cómo puede decir eso? El mismo, el de respeto a la acción judicial. ¿Cómo? El mismo. Respeto a la acción judicial, ¿me lo estás diciendo en serio? Sí, ¿Tú dices en serio que ustedes, con las cocinas de Carlos Espino, ustedes han tenido respeto? ¿Tú has visto a Pedro Sanginés lo que ha dicho por esa boca respecto a esas cocinas? A ver, una cosa es hablar de la gestión de Carlos Espino. No. Una cosa es hablar de la gestión de Carlos Espino al frente de los centros turísticos, que fue una gestión nefasta, no lo digo yo, lo dicen las cuentas, una empresa endeudada con más de 20 millones de euros de deuda tras su gestión, unas cocinas, y no lo digo yo, lo dicen los informes periciales, cuyo precio no era el de mercado, y otra cosa es que se apreciaran o no en ese tema indicios de delito. Por cierto, no se recurrió por el denunciante en su momento el archivo de la causa, que era el denunciante era los centros turísticos. Cambio político, quien podía haber interpuesto un recurso a ese archivo, pues no, era otro color político, precisamente el del Partido Socialista, y decidió no recurrir. ¿Es legal? ¿Es factible? Sí. ¿El señor Carlos Espino es inocente porque se archivó su causa? Sí. ¿El señor Carlos Espino es un nefasto gestor y lo demostró en su etapa en los centros turísticos? Sí. Bueno, no te pido que me respondas a mí, pero que respondas a Echede. Sí, en no, este lo que caso. pasa es que a ver cuánto tiempo más, porque he dicho un montón Un de minuto. disparates. Un minuto, intentamos... De entrada, ha mentido porque todo el que esté escuchando este programa recordará la campaña que montaron durante 10 años. Con respecto a lo de la gestión, recordarle un par de cositas nada más. Apenas llegué, estalló la crisis de 2008.
tuvimos una caída de la facturación brutal sin ningún tipo de medidas de protección por parte del Estado como ha habido en este momento. Esa crisis me la comí solito. Pero es que además nos encontramos con que había 3 centros, y estoy hablando de memoria, me puedo equivocar en alguno de ellos, pero eran Cueva de los Verdes, Mirador del Río y Castillo de San José, que tenían orden de precinto por parte de la Consejería de Industria por no tener actualizadas las instalaciones eléctricas. A partir de ahí tuvimos que meternos, porque venían hacia los demás, en un programa de inversiones como nunca se había llevado. Aparte de eso, cuando hablan de las cocinas, lo que no cuentan es que la cocina la dejaron toda lista a falta de la contratación final, ellos precisamente porque llevaban años filtrando las cocinas por encima de la cueva y ya podían plantear, dentro del jameo, y podían plantear problemas estructurales. O sea, si el grado de deterioro que había en ese momento en los centros de mantenimiento, el tema está... lo que no cuenta HD y Eugenio es que si miramos todo eso que ellos llaman endeudamiento, se trata de inversiones realizadas en los centros precisamente para garantizar que se pudieran seguir abriendo al día siguiente. Porque lo que habían hecho en la época anterior era saquearlos, en el sentido de todo el rendimiento, no reinvertir nunca nada de él y dedicarlo a las políticas clientelares que hacía Pedro Sanginés, que recordarán ustedes, y tuve el honor de cargarme eso, que tenía creada lo que llamaba la obra social de los centros, en las cuales, en una especie de cabildo chiquitito, Pedro Sanginés repartía perras a quien le interesaba en el momento que él le interesaba. De todas formas, si hay algo que caracteriza a Yede Eugenio, es que tiene una facilidad para la mentira terrible. Lo he visto sostener una cosa y la contraria, no ya de una semana para la otra, en el mismo programa. Bueno, pues nos quedamos con tu respuesta en este caso. Quería, bueno, introducir ese corte porque cuando hace alusión a personas que no están en la mesa, pues para poder responder. Muchas gracias, Carlos, por hacer Gracias a ustedes por el ratito y por darme la oportunidad de decirle a HD que es un mentiroso. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, gracias. Gracias y a ustedes nada, quédense con nosotros porque nada, en unos minutos volvemos con tertulia de periodistas en el día de hoy, en el que podremos también seguir debatiendo sobre muchos temas de actualidad. Bueno, ni en unos minutos ni nada, en unos segundos ya estamos aquí de vuelta y saludo a quienes nos acompañan hoy. Alberto Acosta, muy buenas tardes, Alberto, que viene directamente de la destiladera. Sí, señor, muy buenas tardes. Y José Ramón Sánchez, delegado... porque esto del directo es lo que tiene. Pues sí, delegado de Canarias y de la Isla. Muy buenas tardes, José Ramón. Y continúa con nosotros Domingo Rivero. Estaban escuchando un poco, bueno, el final sobre todo de la entrevista a Carlos Espino, bastante claro él. Yo no sé si puedo, bueno, igual como lo daría, podemos hacer porra incluso de esto último que estábamos hablando con Carlos Espino, no la respuesta de HDI, sino quién encabezará la lista de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, que además es una, no discusión, sino algo que solemos hablar bastante, Alberto y yo. ¿Por quién apuestan ustedes? Lo que sí te puedo contar es, si recuerdas el programa del jueves pasado, que además estábamos todos presentes, sobre el acto de Pedro Sanginés en la rueda de prensa y la ausencia de Osvaldo Betancourt, justo salgo de aquí y llego a Recife, a Parco, y a que no sabes quién estaba saliendo justo cuando yo aparcaba. Osvaldo. Sí, Pensé que te estaba esperando en tu casa, ¿no? Y no, pero la casualidad, y digo, no, la agenda, desde luego, o sea, cuando uno quiere, puede, ¿no? Dice, no, es que tengo la agenda, digo, la agenda, vamos a ver, o sea, si uno quiere ir a un sitio, va. Está claro que estaba en la isla, como ya dije el jueves pasado, y a partir de ahí que hay una guerra, o por lo menos un conflicto, o un enfrentamiento, o unas diferentes posturas para posicionarse todos hacia ver quién es el candidato o candidata. Y quizás aquí pasa como siempre, cuando se nombran dos, al final siempre que sale ganando es el tercero. Es el tercero. Cuando está Pedro Sanginés y Osvaldo Betancourt litigando, quizás es porque hay una persona detrás, y en este caso puede ser Mendalia Machín, que está un poco, deja que ellos se maten, cuando ya esté todo, boom, yo vengo detrás como candidato o candidata de consenso, y ahí es que me postulo. Y me eligen a mí para unir a toda la familia. Carlos Espino dice que apuesta claramente por Pedro Sanginés. Dice que firmaría ahora mismo que fuera el candidato. Además, ya ha dicho como que ya tienen estudios, ya proyecciones de estas electorales, como que Coalición Canaria con Pedro Sanginés se iría a pique. Se iría, bueno, a pique, o que no conseguiría evidentemente grandes resultados. Así que el PSOE ya tiene su apuesta. Por favor, que sea Pedro Sanginés el candidato. Si fuese Mendalia Machín, Coalición Canaria daría un cambio, un giro de 180 grados, si comparas con las listas de hace 3 años o con las de hace 7 años. ¿Puede ser una mujer? A eso voy. Bueno, bueno, sí, estaba... Sí, porque es que en los últimos comicios, tanto en los 7 ayuntamientos como en el Cabildo, siempre han sido hombres los que han liderado las planchas. ¿Y en el Parlamento? Igual. Sí, la foto de Coalición Canaria era todo ¿Un club de fumadores?
Bueno, déjame conocer la opinión de Alberto y Yo, tu mi curiosidad. opinión mía es la de siempre. Yo creo que una cosa es lo que te dice racionalmente la idea, que es que pueda ser Osvaldo, que pueda ser Migdalia. Migdalia significa un giro tremendo, yo lo he dicho. Migdalia no puede ser candidata hasta que Migdalia propiamente no se lo crea. Lo volvemos a decir, Osvaldo Betancourt, ¿quién era antes de ganar unas elecciones en Teguise? Pues no era nadie, ahora es que lo que es. Lo mismo Loli Corujo, lo mismo la que sea, quien me lo ponga, Astrid Pérez, lo mismo el que sea de los candidatos del mundo mundial. Aznar, Felipe González, hasta que no ganas unas elecciones o te presentas y compites no sabes quién eres. Pero yo soy de la cuestión de que creo que Pedro Sanginés es el macho alfa en Coalición Canaria. Tú lo viste en la rueda de prensa, mientras él decía que la presunción de inocencia insultaba a todo el mundo. O sea, yo hoy he visto las declaraciones de HDI y es que ponen la rueda de prensa de Pedro Sanginés acusando a todo el mundo de todo y a HDI diciendo que pide presunción de inocencia, que hay que ser coherente, ¿no? Es una cosa de loco. Pero bueno, al margen de eso, creo que es el macho alfa, que en caso de que él no pueda encabezar, que yo creo que encabezará, se pondrá de 2 o de 3 y gobernará el Cabildo. Además es un señor que lleva 24 años en el Cabildo y ahora va a cumplir 28. O sea que manejará los hilos y tal. Entonces no me preocupa tanto, creo que Pedro Sanginés va a encabezar el Cabildo y si no lo encabeza, por a lo mejor alguna lucha así, se colocará de 2 o de 3, controlando bien la lista y poniendo a alguien, imagínate Osvaldo, 2 días en el Parlamento de Canarias, si va al Parlamento, y más un domingo que tenga que estar con su familia y tal. Pedro Sanginés no tiene familia, no tiene nada. Son 24 horas dedicados a enredar con él, como a él le gusta, pues asaltar plantas, comprar casas a las novias, tal. Es que no se va ni a enterar. Entonces, para mí, creo que Pedro Sanginés seguirá gobernando Coalición Canaria y lo hará, sabes que lo dije siempre, que no sabía si iba a ser condenado o no, que si era condenado, pues evidentemente y ahí no podía hacer nada, no por gusto, sino porque es la imposibilidad legal, y si no era condenado, para mí, o encabeza o controla el COTAR, que es lo mismo, pero yo creo que va a encabezar, o sea, yo no veo Espino otra hablaba cosa. también un poco de abrir las puertas a Coalición Canaria siempre y cuando no estuviera Pedro Sanginés, pero claro, no es lo mismo, si está en el 3 ya sigue, es decir, esas puertas se supone que no esté en la lista, porque claro, si está en el número 3, que no sé yo si Pedro Sanginés sería capaz de dar, No tiene que vivir. dar un paso. ¿De qué va a vivir este tío? Bueno, ahora mismo no En lo el sé. momento- en Él el dice momen- que su dinero lo tiene del sueldo de su trabajo, el dinero que tiene de su Sí, sí, sueldo no, del pero me trabajo durante refiero- los 20 y pico años en el Cabildo. El día después, no sé de cuánto habrá ahorrado, el día después de Pedro Sanginés en el Cabildo, ¿a dónde va a trabajar? Entonces son gente que llegados un momento se convierten en una especie Pero él puede, yo insisto en... sí, no es solo Pedro sí, Sanginés, hay otros políticos que no valen para nada, que son chatarra y que en el mercado laboral privado, ¿quién le va a pagar a Pedro Sanginés 60.000 euros al año? Que llamen los empresarios que van a pagar eso. No te queda nada. Directamente una serie de parlamentarios regionales para Lanzarote. Creo que son 8, ¿no? Sí. Vale. Hombre, viendo las encuestas y un poco el desarrollo. 2, 3 te saca cualquiera de los cualquier grandes formación. partidos. Ponle 2 coalición, 2 PP, 2 PSOE y me Eso quedan los 2 van a sacar bailando. siempre. Bueno, pues los 2 que habrán lista en esas 3 formaciones, pues danos por seguro que ya se acomodan para 4 años más y ya a partir de ahí el problema es resuelto en ese sentido. O sea, ¿tú crees que puede ir al Parlamento, Pedro? Bueno, yo te No digo lo que creo. son No suelta opciones. el Cabildo Y ni luego al Cabildo. habrá que ver en todas las formaciones también los pactos, porque evidentemente en Canarias una formación nunca va a tener, con las circunstancias actuales, una mayoría absoluta. Entonces tendrán que pactar ya sea PSOE con coalición, ya sea coalición con Vox, o coalición con PP, o PP con PSOE, con lo que cuadre. No, pero puede quedarse coalición perfectamente fuera. No, sí. Pero en el Parlamento... Si eres parlamentario, claro, cobras. ese sueldo ya lo tienes asegurado. Claro. También si eres portavoz de Coalición Canaria Claro, en el Cabildo también cobra. Eso ya sea, como pasa ahora, que ya sea... Sigue cobrando en la a fecha de oposición. hoy. Con lo cual, por ahí seguro que ya buscarán la fórmula para todos repartirse las responsabilidades, y lo digo en Para general, senador en todos también los se puede partidos. presentar. Inclusive... Sí, pero el senador se queda de merendador, porque eso pero, no lo a ver, gana ni... ojo, no, hay 3 senadores de la Ya se comunidad. presentó una vez y se estalló como hay una 3 pipa. senadores de la comunidad, y de hecho... Por favor, José Ramón, esos Fernando son cargos, Clavijo. pero esos son cargos para las islas grandes. Tú apareces con este chico... Loli cosa... Luzardo fue senadora por Canarias del PP. Sí, porque lo decidió Soria, pero O sea ahí que van a haber esas tortas. opciones están abiertas. Sí, son sí, ahí van a haber posibilidades tortas. Perfectamente asumibles. Eso tú se lo dices a Pedro Sanginés y se echa una risa. Lo del senador, lo del Parlamento no, ¿eh?
se eche una risa, porque eso es a futuro, a más, como decía Eugenio en los A mí chistes. me hacen senador 4 años y tengo 54 a nivel particular. Para estar 4 años cobrando casi por no Sí, hacer que nada. eso es lo que está viviendo. Claro, pero es lo que Bueno, dice él, o sea, ese cargo está muy codiciado dentro de Coalición Te Canaria. puedes quedar en la calle. Porque De todas Coalición formas. En el del Canaria... Parlamento no. Y en el del Cabildo te nombran portavoz. No, y Coalición Canaria tiene muchísimo, Gran Canaria, que tampoco allí van a sacar unos grandes resultados y hay que dar muchos puestos, no creo yo que no lo den a Lanzarote. Y como de repente te pase que te quede fuera, que le puede entrar y también puede quedarse fuera del gobierno autonómico, van a ser palos, pero más palos que una estera para coger ese cargo. Como se han dado ahora. Sí, evidentemente. y se lo quedó el jefe nacional, o sea, el número 1 del partido. Bueno, a ver qué pasa con el caso Grúa. Sí, también es verdad. Sí, quedan todavía otras cosas. ¿No? Bueno, y después por está el la parte... secreto de sumario de Pedro Sanginés, si es un secreto de sumario que puede ser un disparate o no. En este caso, aunque se levanta, o sea, ya levanta el estoy de secreto de acuerdo sumario, contigo. pase lo que pase, la vista que tenga que celebrarse en su momento No va a ponle condenar a Pedro a Sanginés muy largo plazo. antes de unas elecciones. Claro, pero una cosa en es, caso de que se condene. una que no lo cosa es estamos condenar y otra cosa es lo que aparezca ahí, que a lo mejor Coalición Me da Canaria... igual. Hombre, a lo mejor ¿Lo has a oído hoy, Pedro, HD? a Pedro Ahí Sanginés... Alberto te va a A decir, Pedro porque yo me Sanginés... conozco su opinión, que independientemente de lo que Como surja, si si sale no es que está inhabilitar- vendiendo armas a Rusia en Ucrania. Le va a dar igual a la coalición. La presunción de inocencia y hasta el final vamos real. Entre otras cosas porque su presidente nacional, en un tema que, aunque no sea tan grave, está en el caso Grúa y no le puedes exigir como presidente nacional la dimisión a alguien que pueda estar imputado, estando tú también imputado. Entonces, por ejemplo, y eso inhabilita a que Coalición le pueda apretar. Pedro Sanginés ni su partido se va a atrever a apartarlo, y que hay mucha gente que le encanta a Pedro Sanginés. O sea, dentro de Coalición Canaria hay gente que le debe la vida políticamente a Pedro Sanginés. Los pactos, vale, una cosa es lo que podamos decir hoy a 28 de junio. No, pero del con 22. Pedro es súper muy amable. Bueno, a ver, una cosa es lo que digamos hoy a 28 No se lo de junio permite del la 22, regional. porque siempre puedes Ni ir a la Guata nacional. peor. Y que tú suponte ahora que entra Vox en el Parlamento y Vox es la llave para lo que sea. Para un ayuntamiento clave como puede ser la Gran Canaria, o un cabildo como el de Tenerife, vamos, al tiempo de negociar, ¿sabes? Pues, No, tú me pero das no esto, digo, yo te doy no aquello. digo por coalición o PSOE, que en teoría serían hasta Claro. más lógicos que un coalición PP si pudiéramos poner el nacionalismo con la izquierda. Lo que te hablo es que Pedro Sanginés, multiimputado en un montón de casos, el PSOE se ha cargado a José Montelongo Lanzarote, Cuando pase dentro de un año ya vemos entonces y y han perdido un montón de Pero gobiernos. claro, es que es lo que comentas, lo Te digo de gobierno, la sí. llave Claro. para, ¿no? Y sí, pero es que claro, yo no entiendo cómo coalición, precisamente la llave para poder entrar, si es verdad que el Partido Socialista, como decía Carlos en un estudio, no una opinión personal, decía él, Ni idea. está muy bien posicionado en la isla de Canarias, de momento, porque ya sabemos que pueden pasar que muchas de cosas. aquí a un año Y vista, la 11 llave, meses vista. y la llave, como decimos, para que Coalición Canaria pueda entrar en un futuro pacto conjuntamente con el PSOE, es que Sanginés no esté ahí, aún así, Coalición Canaria, 11 ¿piensan meses ustedes que no va a vista, tomar decisión dentro de un ninguna? año probablemente, Aunque sea la llave para poder entrar pero así, Paola, 11 de forma meses segura vista, en el ninguna. cabildo de dentro de un Lanzarote. año, Ninguna. 100.000 votantes potenciales en Lanzarote, son muchas personas con muchos puntos de vista, pareceres, creencias, criterios, y con o sin ganas de votar, porque la abstención puede ser un factor, vamos, en fíjate Lanzarote- Andalucía. el nivel de Lanzarote es la isla con más atención de toda Canarias, bueno, y de igual España, votan yo creo. 50.000. Bueno, y luego está la parte que dice Votarán Pedro, más o menos los que votaron luego los está la demás, parte un que poco dice más. Pedro Sanginés, que todo lo que le ocurre, o casi todo, es por culpa, pues uno, del Partido Socialista, que ya ha respondido Carlos Espino a eso, y dos, por los medios de comunicación, que yo no sé si ustedes se dan por aludidos en esto. Yo sí, porque claro, yo fui el culpable que el tío asaltara una planta en Playa Blanca. También soy el culpable que le haya ayudado 1 millón de euros al amigo. También soy el culpable de que le haya comprado una casa a la novia. También soy el culpable... Yo tengo que decir, me refiero a los medios de comunicación. Cuando digo yo, no me refiero yo solo. Yo lo estoy planteando, perdón, Alberto, Sí, sí. para también darnos la oportunidad final a nosotros, pues oye, sí. que al final Sí, esto es muy sencillo. Yo, a mí me da rabia en mi personalmente. experiencia como con los políticos, siempre que, mira, hace poco teníamos a José Francisco Reyes en el banquillo, decía lo mismo, tiene 7 años de cárcel. El caso Bárcenas, dijeron lo mismo. Dimas Martín decía lo mismo. Siempre que encontramos con casos de corrupción muy gordos, muy gordos, como en los que está inmerso, parece ser, Pedro Sanginés, porque si entra la UCO a su casa, desde luego no será porque se llevó el parchís de la casa del vecino al frente, será por algo. Siempre, el manual del discurso corrupto
La culpa es de los rivales políticos, en este caso Podemos, con la Salto a la Montaña, el PSOE, Ciudadanos, Alternativa Ciudadana la nombró el otro día, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Siempre es culpa de todos los demás. Y los jueces, cuando les absuelven, hay que creer en la justicia, y cuando los condenan, son jueces politizados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el manual del político corrupto, no digo que este señor vaya a ser condenado por corrupción, pero que está utilizando el manual de libro de que todos los políticos corruptos que he conocido yo en Lanzarote han usado, que es la culpa es del cha-cha-cha, de no sé quién, de no sé cuánto. Son imputaciones, él tendrá que demostrar si es inocente o si es culpable y ya está. Es que con estas cortinas tapamos cosas importantes, que es lo que realmente a la ciudadanía le importa. Por ejemplo, ayer viene Noemí Santana a presentar un plan que si se desarrolla en su conjunto como se presentó ayer, son 50,5 millones de euros para dependencia en la isla entre este año 23 y 24, o sea, lo que nunca, para realmente dar ayuda a los ciudadanos en general, que solamente ayer ya decían que al menos 806 personas a día de hoy están necesitadas de una ayuda por parte de las administraciones públicas y que no tienen las puertas abiertas y que esto va a ser un sistema, pues nos ponemos con debates a veces en paralelo tapando cosas importantes. Pues Y mira, 800, vamos a apartar este debate, perdona, vamos a hablar de esto, de la 806 personas, que estoy de acuerdo con el dato que has dado, además muy preciso, José Ramón. ¿No? Los datos que daba ya la Sí, consejería. me refiero que es muy preciso por tu parte de acordarte ahí, tal. Que tú igual que yo sabemos que no son 806 personas. No, eso son familias. Eso es. Igual estamos hablando de miles de personas. De miles de personas, Por porque implicaciones afectan a por padres, conexión. a hijos, Exacto. a nietos, a sobrinos. O sea, arreglarle la vida, en este caso, 806 Pues, personas, a eso implica voy. Igual a lo ponemos mejor arreglarle a 5.000 influencia personas. directa de 4.000, 5.000 personas, estamos Claro. hablando igual del 5% de los votantes que pueden ser la llave y la clave para los próximos comicios de mayo del 23. Y después que ha habido una gran lucha, y yo creo que es fundamental, y al margen de quien gobierne en la próxima legislatura, ha habido una gran lucha en sanidad. Aparte de la batalla del COVID, ha habido una ampliación de 70 camas en el hospital, que es fundamental, porque cuando has tenido algún apuro, Más las obras que están haciendo. más ahora, las obras que del van parking. con cierto retraso, porque se van a estrenar supuestamente este mes de junio, y yo calculo que tal como van viendo ayer el desarrollo, lo dejamos para septiembre, octubre. y si no es noviembre, diciembre. Siendo generoso. Si no es noviembre, diciembre. Pero bueno, ahí están, ahí van a estar. El búnker de radioterapia. Lo mismo, para final de año. ¿Cuánta gente va a ahorrarse el winter de cogerlo? Porque, que tú has coincidido con gente bueno, así. yo en mi Bueno, caso claro, particular, sí, en tu caso tuve que es más hacerlo jodido todavía. con mi padre hace 14 Todavía años. mucho más duro. Y Tú te puedes aseguro contar la que tiene- es calidad de vida, sobre todo. La calidad de vida, claro. Para el enfermo y para los familiares que sufren Porque el viendo al sufrimiento hermano, que a su tuvimos que enfermo. padecer en De todas esas formas, lo que semanas, pasa esos es que al meses. final vemos todo esto, pero nunca hay una unanimidad política. Es decir, ayer hemos visto el Partido Popular diciendo que cada 2 horas o cada día hay no sé cuántos muertos, que estos son solo parches. Es decir, si los propios partidos políticos no hay una unión para todo este tipo de temas que son los realmente importantes, basta que tú estás en la oposición para ya criticar todo lo que está haciendo los gobiernos de turno. Domingo, tú siempre puedes ver el vaso medio lleno. o medio Claro, vacío, pero digo que obviamente. no hay esa unidad de los partidos políticos para decir cuáles son los problemas ahora mismo de la isla, este y este, porque primero no te interesa que el Cabildo, por ejemplo, o el Partido Popular de la Coalición Canaria, no le interesa a lo mejor que el PSOE o que Podemos solucionen esos temas, porque claro, eso significa que para las próximas elecciones te los tienes ahí una carta a favor tuya. Claro, entonces Hombre, ¿y cuántas son los veces propios partidos, no hablamos ni siquiera de nosotros de los Pero periodistas, bueno, ¿no? ayer, Son los por propios ejemplo, partidos. Sí cabe decir que estaban todos los ayuntamientos, salvo Aría, y Aría además luego preguntando fue por una causa de fuerza mayor. Puede Bueno, ser que estaba estaban todos los enferma, ¿no? ayuntamientos, Exacto, pero, simplemente. José Ramón, estaban todos los ayuntamientos, Pero pero, todos te los diré que alcaldes. mientras tanto aquí estaba Jonathan del Partido Popular Jonathan y de León. estábamos hablando precisamente de lo que se había presentado Sí. con respecto a la dependencia en el Cabildo y decía pues lo que comentaba a mí, A ver, porque no siempre, le convencía siempre para puedes, nada. a ver, 50,5, evidentemente es menos que 100, si tú das 100 millones mejor que 50,5. Pero desde luego más que cero. Más que cero es. Pero estaban Hombre, no todos- te Hay que pases. empezar, Es hay un, que empezar por algo. es Estaban un punto todos de los partida, alcaldes. además menudo punto de partida. Estaban todos los alcaldes de Lanzarote. Alcaldes, físicamente, Alcalde, alcaldes, alcaldesa. 4, en el caso de Arrecife estaba la concejala,
y en el caso de Teguise también el concejal responsable, Sí, que y en no el era. caso de Aria por la causa de fuerza mayor, porque Estaba ni la enferma. alcaldesa ni la concejala pudieron asistir por enfermedad. Ay, yo iba a decir, ¿no serán esas causas de fuerza mayor que estaban firmando No, no, algún no, no. traspaso Las de... dos enfermas de verdad. No, Sí, no, sí, cierto. no. Y de hecho, además, sobre el caso de Aria, el cambio supuestamente de bastón Es de que iba a mando, decir que va a pasar también no hay con novedad. Hasta hace una hora está todo todavía... Hace una hora no había novedad. Ninguna. No sé si ahora a las 3 casi que van a hacer, si nos ven en directo, si están viendo lo grabado, Sí, sí. pues... Y En eso que no había problema, la voz se preguntó tanto a Evelia, parece ser que lo de Aria sería de la siguiente manera. Parece ser que Coalición Canaria habría vetado la figura de Pepe Torres como alcalde. Al final la plataforma dice, vale, pues si no es Pepe Torres, pues aquí está Evelia, no tiene mayor historia. Y por lo que llamamos, la alcaldesa no quiso hacer una declaración muy clara, la Migdalia no, ay por Dios, Chacirá Sini no quiso hacer una declaración muy clara. Hablamos con Evelia, que parece ser que hoy ya se está incorporando. Sí, pero está con COVID. Estaba con COVID. Sí. Sí, pues nosotros también intentamos hablar con ella y de momento me había dicho que no... Estaba con COVID, pues hoy parece ser que está como retomando su vida, o sea que mañana estará, y decían que estaba en una cosa así como muy enredada, Muy en el aire, de momento. muy en el aire, y con Pepe Torres 3/4 lo mismo. En todo Pepe Torres caso... Tuve un encuentro informal yo esta mañana y un poco me daba a entender que van a esperar al viernes a ver qué pasa. Y el viernes Esta semana. Sí, sí, que... Bueno, pues esta semana todas sabremos formas- por dónde pasa de el todas futuro formas- inmediato de Aria. Claro, de todas formas, los tiempos van pasando y cada vez la mitad es la mitad más chica para ti y la mitad más grande para mí. Pero también es verdad que te puedes lucir en el tramo final quien esté con... Para mí con está el claro, el que se puede estallar o lucir, desde luego, es el que está con la alcaldía. Y Evelia, ojo, Evelia es una chica con buen déjame entrar, que no es una chica que no sepa hablar, que no tartamudea y tal, y que es una chica que es espabiladita, o sea, que puede hacer un trabajo bien. Me cae muy bien además, o sea, no soy objetivo porque me cae bien, pero que sé que, pues la conozco hace muchos años, pero que sé que es una chica que puede dar muy bien, o sea, llena el traje, como se decía antes, ¿no? Una chica que llena el traje. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Nosotros nos tenemos que ir despidiendo. Cuéntame, Mingo, para despedir a los espectadores, qué es lo que vamos a ver ahora para despedirnos. Antes de despedirnos todos. ¿sí? ¿Seguro? Sí. No, tenía lugar en Cuéntame. el castillo de San José, en el Bueno, que museo. además creo que José Ramón también ha estado. Exacto. Un Era asesinato. La Bienal... Tenía lugar, era las 3 de la mañana. Bueno, también hay cosas de esas, porque es Claro, una Bienal de arte muy social. Este año se retoma y se va a hablar de los flujos migratorios. De hecho, una de las exposiciones se ve haciendo en la arena Sí. una tumba para enterrar a los propios inmigrantes que han fallecido. Es decir, Como muy realista, muy... Sí, es muy social. Se va a hablar de feminismo, del papel de la mujer en Latinoamérica y bueno, yo creo que va a ser importante. Empezará en septiembre hasta marzo del próximo año. Marzo de aquella manera, porque es verdad que luego hay Habrá exposiciones que van a exposiciones durar que- hasta incluso abril y mayo. Hay exposiciones que se Perfecto. alarguen en el tiempo, pero bueno, eso vamos a ver un pequeño... Bueno, pues vamos a... Sí, les despido a ustedes también, hasta nos el vemos, próximo nos vemos la próxima, a ti también, Domingo. Los despido a todos ustedes con este pequeño reportaje que hemos hecho, como bien decíamos, de Bienal de Arte. Y eso sí, si no cambia la agenda, todos estos temas que hemos podido debatir, los debatiremos mañana en la entrevista del día con la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo. Muy buenas tardes. El Museo Internacional de Arte Contemporáneo del Castillo de San José ha acogido la presentación de la 11ª edición de la Bienal de Lanzarote, que se celebrará de septiembre de este año a marzo de 2023. Una bienal que tendrá un marcado carácter social y en la que se tratarán 3 temas principales: memoria histórica, migración y fronteras y mujer en Latinoamérica. El consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, Benjamín Perdomo, destacaba la apuesta decidida de los centros por la cultura y el papel que debe jugar la institución en la promoción de los artistas lanzaroteños. 1 millón de euros a proyectos culturales, como nunca ninguna institución había invertido y como nunca ninguna administración pública había puesto tanto dinero sobre la mesa para que el arte y la cultura se desarrollaran, y más en la isla de César, en la casa de César, que ningún proyecto de ningún lanzaroteño se nos quedara fuera y que no pudiese desarrollarse.
Hoy es uno de esos días en los que uno tiene una satisfacción tremenda de poder ver cómo un conejero, como un lanzaroteño, Adonai Bermúdez, ha podido desarrollar un proyecto de estas características, de esta magnitud, y lo ha podido desarrollar con la base también de aquello que nos proponíamos hace 5 meses, que era agitarnos, removernos, cambiar las cosas y ser valientes. El director artístico de la Bienal de Lanzarote, Adonai Bermúdez, recalca la renovación total de una muestra y del cambio de era que supondrá para el panorama cultural lanzaroteño. La verdad es que nos presentamos una Bienal totalmente renovada, una Bienal con un nuevo nombre, ya deja de ser Encuentro Bienal, se llama Bienal, con todo el peso que tiene la palabra, cambio de logo y sobre todo es un cambio de era. Vivimos en una era dominada por la pandemia, por toda una serie de problemas y circunstancias que están azotando al mundo y que por lo tanto deben estar representadas en esta Bienal. Una bienal que tendrá un marcado carácter social y en la que se tratarán 3 temas principales: memoria histórica, migración y fronteras y mujer en Latinoamérica. Cuando empecé a plantear la Bienal me di cuenta que coincidía con el 30 aniversario de Leandro Perdomo, uno de las voces más ácidas, más críticas, más contestatarias que hemos tenido en Lanzarote. Por lo tanto, era una necesidad recurrir a él y sobre todo a su carácter social, a esa defensa del pueblo y de los ciudadanos. Eso queda reflejado en esta Bienal, no solamente lo social y los derechos humanos y ciudadanos, sino también esa recurrencia, esa necesidad de vincular Lanzarote al contexto latinoamericano. La Bienal tendrá su sede principal en el Museo de Arte Contemporáneo del Castillo de San José, aunque se desarrollará en una serie de edificios emblemáticos para la cultura de la isla, como la Sala Saramago de la Fundación César Manrique, la Ermita de Tías, la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, la Casa Amarilla, el Almacén o la Isla de la Graciosa. Siempre he creado mi práctica curatorial, mi práctica artística desde la colaboración y entonces en la Bienal no iba a ser menos. Desde el principio tuve claro que quería incorporar a instituciones locales porque son fundamentales para una relación con el contexto, pero también con instituciones nacionales e internacionales. Se suma el Ayuntamiento de Tías, de Teguise, de Yaiza y de San Bartolomé, a la Fundación César Manrique, Gobierno de Canarias, pero también el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid o el MUAC de México. La sede principal de la Bienal está en el MIAC, en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo, pero también trabajaremos con el SIC El Almacén, con la Casa Amarilla, con la Sala de Exposiciones La Ermita de Tías, con el Benito Pérez Armas de Yaiza y llegaremos a la Graciosa, que creo que es importante que los gracioseros y gracioseras conozcan de primera mano la Bienal de Arte de Lanzarote. En la Bienal, el 60% de las artistas serán mujeres, entre ellas la lanzaroteña Carmela García, Teresa Margolles, Marina Vargas, Tania Candiani y Marina Mayar, entre otras. Maternidad secuestrada es que te digan que estás obligada a tener los hijos que Dios te mande. Una maternidad secuestrada es que te digan en tu colegio de monjas lo que Dios mande. Una maternidad... Además, figuran artistas de la talla de Santiago Sierra, Eugenio Merino, Carlos Martiel, Abelino Salas, Isidro López Aparicio y el conejero Rigoberto Camacho.